Bien, necesito que me avisen hasta hoy a la tarde qué proyecto van a realizar. Me están faltando estos grupos. Necesito saber qué proyecto van a realizar, por favor, que tengo que mandar el listado. Y si falta alguien en la lista también, por favor, me avisan. Hasta hoy porque tengo que enviar eso hoy a la tarde. ¿Y qué más les iba a mostrar? Eh, Acá. Bien, si estuvieron viendo en la plataforma están estos dos archivos. Tenemos entre estas dos opciones tienen para elegir para hacer un sistema de gestión del cine y un sistema de gestión del súper. Sí, aquí explica la problemática, la solución, y acá tenemos algunas fechas estimadas. Si bien estamos un poco atrasados, pero necesito que los que ya eligieron cuál va a ser el proyecto que van a realizar, que empiecen a trabajar con el primer checkpoint, que es elaborar un diagrama de clases proponiendo una solución. Los dos proyectos tienen el mismo nivel de dificultad, ¿sí? Para los dos, el primer checkpoint es elaborar un diagrama de clases proponiendo la solución. El diagrama de clases es lo que estuvimos viendo, que vimos así muy por encima, cuando vimos lo de herencia. A ver si lo tengo acá. Módulo. Esto no es. Esto sería los diagramas de clases, ¿sí? Tienen que ir armando una clase, viendo lo de herencia. Por ejemplo, yo acá utilizo, a ver, yo les muestro. Yo acá utilizo esta herramienta que se llama Dia, ya les voy a pasar por el grupo de WhatsApp por donde pueden descargarla, donde acá pueden hacer los diagramas. Y ahora no me va a cargar. Esperen que pongo acá. Pero cuando comparto no se me carga. Acá tienen la parte que dice UML, tienen para hacer las clases, para editarlas, y acá pueden ponerle el nombre a la clase, los atributos, los métodos. Y con esta flechita creo que esta es la adherencia, sí. Adherencia. Después otra herramienta es, ya les comparto. Esto. Lo que tiene de bueno esta herramienta que se llama Lucidchart, algo así, es que pueden colaborar, digamos, pueden invitar a gente para colaborar y hacer todos en línea los diagramas. Que acá también tienen el diagrama de clases para hacer las clases y bueno, las flechitas y toda la cosa. Eso también ya les voy a compartir el link. Sí, por ahora necesito que vayan. Primero, que la gente que todavía no eligió el proyecto lo elija y me avise para hoy a la tarde, por favor.
Si hay gente que todavía no está en la lista, también avísenme, porque yo hoy a la tarde tengo que mandar ese listado final. Y si no están en el grupo, asumo que no van a trabajar en el proyecto final, si no están en el listado. Y por otro lado, bueno, que empiecen a trabajar con el diagrama de clases, por ahora. Ya después vamos a empezar a ver la base de datos y ahí ya vamos a empezar a trabajar con esto. Bien, voy a empezar con el trabajo práctico. Acá tengo un ejercicio más de excepciones, ahora lo copio. Esto va a quedar en el archivo compartido por si después quieren hacerlo solos. Otro acá. Si el ejercicio nos pide, nos dice un programa en Python solicita la edad al usuario. Implementa el código utilizando la sentencia try except para capturar el error cuando el usuario ingrese otro tipo de dato. Entonces voy a pedirle al usuario primero que ingrese la edad con el input que ya conocemos. Y eso lo voy a guardar en la variable edad. Entonces voy a hacer un int input. Bien, entonces voy a ejecutar esto. Y si yo ingreso una edad válida, esto no me trae ningún problema. Pero si ingreso una letra, ahí sí me lanza un error. Y ese es el error que necesitamos manejar, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces lo vamos a manejar con try except. Vamos a decir que intente ejecutar esto. Y si no, que maneje el error except. El error es de este tipo. Este es el nombre del error, digamos. Entonces acá voy a poner value error. Entonces, cuando yo ingrese una letra, se va a lanzar este error, de esta manera lo voy a manejar y acá simplemente le voy a mostrar un print y le voy a decir, por ejemplo, que la edad ingresada tiene que ser un número. Entonces, de esta manera, si yo ingreso una edad válida, no tengo problemas, pero si ingreso una letra, lanzo el error, pero de esta manera lo estoy manejando y el código se sigue ejecutando. Otra cosa que podemos hacer es poner esto dentro de un while, cosa que me pida, hasta que ingrese una edad válida, me pida que ingrese de nuevo, que ingrese de nuevo. Si ingreso mal, bueno, va a venir por este lado, pero después me va a pedir que ingrese de nuevo y así hasta que ingrese una edad válida. Entonces todo esto iría dentro de un while. Vamos a poner un while, vamos a decir while true. Entonces va a entrar por el while, va a venir por acá. Si ingreso una edad válida, hago un break para que se corte el ciclo. Se corta el ciclo y no sigue ingresando al while, y listo, terminó. Pero si ingreso algo válido, si ingreso una letra, digamos, en esta línea voy a lanzar el error y ya de acá va a saltar para acá. No va a tocar el break, entonces el ciclo no se va a cortar. Voy a mostrar este mensaje y el ciclo va a seguir. Voy a volver a entrar al while y voy a volver a pedir una edad. Si ingreso mal, lo mismo. Va a venir por acá y va a seguir dando vuelta hasta que ingrese una edad válida. Entonces va a venir por acá, va a estar todo bien, va a seguir por la otra línea y se va a cortar el ciclo con este break. Vamos a ejecutar esto. Entonces yo voy a ingresar una letra, me muestra el mensaje de error y sigue ejecutando el while. Otra letra y sigo. Ahora voy a ingresar un número válido y se corta el ciclo. ¿Se entendió eso?
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Esforzás a que ponga un número. claro, y recién Sí. el ciclo, cuando está todo ok. Ahora vamos a hacer. Yo las dudas que tengo es cuando usan el finally aquí, el finally. La verdad que sí, te escucho. No, eso que no sé exactamente en qué casos lo usan. Yo estuve viendo bastante, viste, de errores de excepciones el fin de semana. Y me quedó una duda de eso, bueno, y después todavía no vimos, pero de láser, excepción. De esos dos me quedaron algunas dudas, pero supongo que en algún momento lo veremos. El final, si bien es parte, digamos, de la sintaxis, pero no es obligatorio usarlo. Lo Ok, que sí es no es obligatorio obligatorio. usarlo, Ajá. claro, es el try y el else. Eso sí, seguro. El else y el finally es opcional. Ujú. El else, no sé si hice acá un ejemplo, creo que El finally se ejecuta sí o sí. sí, no importa si entró por el try o entró por el else, el Claro, finally se ejecuta sí o sí. En cambio, el else se ejecuta solo si pasa el try. Pasa el claro. try, viene el else. El finally funcionaría como un close también, de algún modo. Puede. Eh, Que llegaste al final ya de todas las posibilidades, ¿o no? no, en realidad, o sea, seguramente si estuviste buscando ejemplos, seguramente no viste nada porque casi nadie lo usa, pero, pero es como que algo que sí o sí se va a ejecutar, digamos, cuando pase Ujú. por todo, al final se va a ejecutar, pero es lo mismo que no usarlo y poner una sentencia acá al final, digamos, es lo mismo, Ajá. Bien. es algo que sí o sí se va a ejecutar. Ujú. Ahora voy a hacer otro ejemplo acá, otro ejercicio que tengo acá. ¿Dónde estoy? Acá. En acá nos pide crear una excepción a partir de una clase llamada mi HTTP exception, que tiene dos atributos, codec, que el valor es 404, y mensaje, que es not found. Utilizar raíz, acá se le fue una n, en el try y luego en el else muestra los atributos de la clase. Entonces vamos a crear esta clase. Vamos a hacer class. El nombre de la clase es este que nos indican acá arriba. Acá el error lo vas a manejar como una clase. Acá, digamos, nosotros vamos a crear el error y después lo manejamos así de esta manera. ¿Bien? Viste que acá el error se Claro, llama. claro. Vas a definir vos el error, el Acá tipo de nuestro error. error, sí, se va a llamar así. Y esto hereda de exception. Bien, entonces acá voy a hacer el constructor, como ya sabemos hacer. Init. Y nos dice que tiene dos atributos, code y mensaje. Y mensaje not found. Entonces acá el atributo self-code va a ser igual a lo que tengo ahí en code y self-mensaje. Ahí ya Como este fijo vos no podrías asignar ya 404 y not found? darle estos valores acá, sí, también Bueno, se puede. Pero sí, también es lo mismo. Cuando yo llame a la clase, digamos, no le voy a pasar nada y por defecto va a tomar estos dos valores. Es lo mismo. Entonces acá tengo que utilizar el raíz en el try. O sea, dentro del try yo voy a lanzar el error con raíz. El error que voy a lanzar es este. Este es el nombre, digamos, del error. Vieron que acá, cuando yo ingresaba mal, esta línea me lanzaba
el error de este tipo. Acá yo, a propósito, digamos, ya en esta línea voy a lanzar este error. Entonces acá directamente me va a mandar al except. Y acá me pide que muestre los dos atributos. En el except que muestre los atributos. Como esta es una clase, tiene atributos, voy a hacer print e.od. Entonces de esta manera estoy accediendo a este atributo y voy a mostrar el 404. Y en otro print e.mensaje. Y de esta manera voy a comunicarme con este atributo y voy a mostrar este mensaje. Voy a ejecutar esto, a ver si está funcionando. Ahí está. Acá lancé el error, me mandó directamente al except, y acá en el except estoy mostrando el atributo code de esta clase y el atributo mensaje de esta clase, que son los que me están mostrando acá. Sí, de esta manera yo estoy, digamos, lanzando el error, a diferencia de acá que se lanzaba en esta línea cuando yo hacía un mal ingreso. ¿Se entendió esto? Yo me doy cuenta que estás, digamos, que no hace falta el código, que vos ya estás como preparada para el error, ¿no es cierto? Antes. Pero, ¿vos llamarías esto dentro de un código o pones primero esto y después codificas? No termino de entender, o si lo llamarías como un atributo de otro, como una herencia. No termino de entender cómo vas a implementar esto en un código. Este ejercicio es más que nada para que practiquen crear excepciones. Sí. Crear excepciones. Pero por ejemplo acá hay Sí. uno donde, creo que es el ejercicio 1, donde yo creé una excepción y dentro de la función, viste, la lancé. Sí. Y acá en el try ya llamo a la función, dentro de la función lanzo el error y esto directamente me va a mandar al except. Sí. Solo que en este ejemplo no lo estamos usando en ninguna función, sino que directamente dentro del try la estoy lanzando. Para probar nada más. Pero sí podría hacerlo así dentro de una función o en algún lado, lanzarlo al error ese, al que vos creaste. Eso tenés que lanzarlo porque los otros errores, digamos, por ejemplo el 0 o el value error, se lanzan automáticamente ya. Claro, claro, ahora entiendo, cuando vos decís lanzar, es como si el sistema no lo conoce, vos tendrías que definirlo. Claro, Sí. claro, como que vos lo Claro. invocás a tu error. Claro, claro, sí. O sea, no tiene de dónde ir a hacer un contraste con este tipo de error, digamos. Sí, entiendo. Es como que no estuviera en una librería, entonces uno para que lo pueda usar lo pone. Sí. Claro, vos tenés que invocarlo. Claro. A diferencia de esto, ves que se lanza solo un error que ya conoce, ya tiene. Claro, claro, son librerías incorporadas. Entiendo. Entonces, si el error lo definimos nosotros y no está dentro de una librería conocida, hay que invocarlo para que pueda mostrarse ese error. Sí. Claro, tenés que lanzarlo vos en algún momento. Claro. Como en el ejemplo de acá, el de la división. Si bien acá, en de la división, viste, se lanzaba solo este tipo de error. Pero yo les mostré este ejemplo donde yo definía ya una clase y dentro de esta función lanzaba el error. Y lo manejaba, o sea, de la misma manera podría manejar lo mismo, pero yo lanzando un error propio. Sí. Sí, de algún modo los que están incorporados en las librerías, alguien los hizo. Sí. Claro. Bueno, paso a ficheros. Bien, este ejercicio ya estaba hecho, el ejercicio 5 de ficheros, donde nos pedía crear funciones para crear un archivo, mostrar el contenido del archivo y guardar datos. ¿Sí? Yo había definido una ruta donde iba a guardar ese archivo que estaba en el drive. ¿Cómo se llama? Archivos. ¿Qué es esta carpeta? Entonces yo llamaba a la función crear archivo, le mandaba la ruta donde iba a crear ese archivo, entonces abría con escritura y después cerraba. Entonces de esta manera ya se creaba el archivo en esta ruta que yo le pasaba por parámetro.
y se iba a guardar, digamos, en mi drive, en esta carpeta, con este nombre. Para guardar datos, llamo a la función guardar datos, que también necesita la ruta para saber dónde está ubicado ese archivo, que lo voy a abrir con escritura, y con estas dos funciones le escribí estas dos líneas, y después cerraba el archivo. Y la otra función era mostrar, que también necesita la ruta para saber dónde se encuentra el archivo, lo abría con escritura y simplemente utilizaba la función read para leer todo el archivo de una, digamos. Pero recuerden que también podrían leer los archivos línea por línea o cosas así. Entonces vamos acá en el drive, mi drive, en archivos, estaba el que habíamos creado con estas dos líneas. Vamos al otro ejercicio. El ejercicio 6 nos pide crear un programa que lea una lista de personas donde sus datos son apellido, nombre, fecha de nacimiento, contenidos en un archivo persona.csv. Luego los liste en forma ordenada alfabéticamente y muestre los resultados de la ordenación. Este archivo personas.csv es el que está en la plataforma. Acá hay una carpeta. A ver, estamos acá. Acá tienen esta carpeta que se llama archivos y acá están los dos archivos, personas CSV y entidad JSON, que lo usamos en otro ejercicio. Esto tienen que descargarlo y subirlo a esta carpeta. Eso es lo que voy a hacer ahora. Yo voy a subir estos dos. Los puedo ver desde acá. Ahí tengo personas y se está subiendo el otro. Ahí está. Ahí están los archivos. Sí, esto lo descargan de la plataforma. Este archivo tiene, según esto, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Y nos pide que los ordenemos en forma alfabéticamente. Creo que en el ejemplo, sí, acá. Nosotros podemos ordenar los datos con la función sort y sorted. Sort era una función solo de listas y sorted lo podemos utilizar para cualquier iterable. Entonces este es el ejemplo que nos da acá. Sorted ordena cualquier iterable, no solo una lista, por eso utiliza sorted. Y además de recibir, digamos, la lista, esta función, además de recibir por parámetro la lista que va a ordenar, el iterable que va a ordenar, recibe una key, que es como por qué lo va a ordenar. En este ejemplo lo está ordenando por tamaño. En este ejemplo lo está ordenando por el valor numérico de la lista. Nosotros tenemos que mandarle que lo ordene por orden alfabético por la primera columna, digamos. Y que esté con reverse, le estoy diciendo que se lo ordene de manera inversa o no. Se le mando este parámetro. Que son opcionales. Nosotros antes no los habíamos usado, simplemente utilizábamos la función sorted y le pasamos el iterable a ordenar. Sí, estos son opcionales. Este reverse lo ordenaría en vez de A a Z, de Z a la A. Sí, de manera inversa. Pero si vos les mandás, digamos, reverse true, lo ordena de manera inversa. En este caso yo le estoy mandando reverse false, entonces lo ordena bien, digamos, de menor a mayor en este caso. Que es lo que está mostrando acá. Sorted invoca sí o sí el reverse. Si vos no le mandás nada, lo ordena, digamos, de menor a mayor, tranqui, pero si lo querés ordenar de manera inversa, al reverse le tenés que poner true. Le tenés que Validar con los dos, sí. O sea, tenés que mandarle este parámetro. Si no le mandas nada, lo va a ordenar de manera mayor.
Si vos querés que lo ordene de manera inversa, le mandas el valor del parámetro. Sí, acá me dice que por otra parte vamos a utilizar la función itemGetter del módulo operator. Tenemos que importar esto con la función sorter. Nos permite ordenar una lista de tuplas por el índice de uno de sus campos. El índice del primer campo es el 0, el segundo es 1. ¿Sí? En este ejemplo está ordenando la lista por la columna 1, digamos, o acá por la columna 0, que eso es lo que vamos a utilizar nosotros ahora. Acá no está importado el... Vamos a importar acá. Sí, acá ya nos dan el código. Tenemos que acomodarlo para que quede definida una función en donde recibe como parámetro la ruta del nombre del archivo, así como hacíamos acá arriba que le pasamos la ruta. Entonces todo esto tenemos que ponerlo dentro de una función. Otra cosa que está faltando acá es importar CSV. CSV. Y también importar operator. El módulo operator, que es el que nos explica acá que vamos a usar para poder usar este itemGetter. Entonces acá yo estoy abriendo este archivo, que esta no es la ubicación correcta. Voy a sacar acá la ruta. Es esto. Copiar la ruta. Entonces, este es el archivo. Voy a acceder, con esta ruta voy a acceder a este archivo. Lo voy a abrir en forma de lectura. De esta manera lo estoy ordenando con la función sorted. Le estoy mandando el archivo que voy a ordenar, porque vieron que yo le dije que sorted no solo recibe una lista, puede recibir cualquier iterable. Entonces yo acá le estoy mandando el archivo, le estoy diciendo que me ordene por la columna 1 con esta función, y que no lo ordene de menor a mayor, digamos. Por eso le estoy mandando acá false. Ahí en CSV archivo en la línea 7, ¿lo pones todo junto? No necesita un punto, nada. CSV archivo es ahí. Este es el nombre de la variable donde yo tengo el archivo. Ah, ok, sí, sí. No había visto que lo habías definido así. Esto. Y acá nos sale, pero nos sale feo. Entonces tenemos que acomodar esto para que nos salga más lindo primero y ponerlo dentro de una función. Pero como podemos ver, está ordenando acá de manera alfabética. ¿Vieron? Acá está todo lo A, y si lo corro un poco más, después viene la con B y así. O sea, lo está ordenando de manera alfabética a la primera columna, que es donde tengo los apellidos. Entonces, todo esto tiene que ir dentro de una función, nos dice el ejercicio. Entonces yo voy a definir la función. Abrir archivo, pongamos, no, ordenar. Ordenar archivo. Y esto va a recibir por parámetro la ruta. Entonces acá dentro voy a abrir el archivo de esta manera. Acá está todo en una sola línea. Vieron que acá tengo el open dentro del reader. Vamos a hacerlo por separado, para que quede más claro. Acá vamos a cerrar esto también. Acá vamos ¿Vos no tendrías que importar acá IO también? No, porque para el CSV utilizamos importamos este. El IO era para los TXT. Ahí sí, para cuando trabajamos con el archivo TXT. Ajá. From Este open de la línea 10 es para un CSV, no es para un texto. Ah, entiendo. Sí, claro. Entonces acá vamos a abrir el archivo que yo reciba por este parámetro. Acá le voy a poner as archivo.
Y acá vamos a hacer esto. Esto que está en esta línea, que acá lo hice en una sola línea, ya no lo estoy haciendo en dos. Y lo que le voy a pasar acá va a ser la variable archivo. Entonces, yo acá en archivo tengo el archivo que voy a abrir acá, que le voy a pasar por parámetro la ruta va a ser esta. Y acá le estoy indicando que este archivo lo lea, digamos, y lo guarda en esta variable. Entonces, acá, por otro lado, tenemos que definir la variable ruta, donde yo voy a tener guardada esta ruta. La ruta de acá. Me faltó el igual. Por ahora ya no necesito. Entonces, cuando yo invoque a esta función, le voy a pasar esta ruta. Y acá, de acuerdo a esta ruta, va a abrir el archivo. Además, acá tenemos que ordenar la lista de esta manera. Con esta línea. Uy, se fue. Ahí está. Y acá lo que podemos hacer, yo acá voy a tener, digamos, una lista ordenada. Para que se vea uno abajo del otro, puedo recorrer esa lista con un for L en lista ordenada. Y voy a hacer un print de cada elemento de la lista. Solo para que se muestre uno abajo del otro y no me quede todo así, todo junto. Entonces acá afuera yo voy a llamar a la función ordenar archivo, que necesita por parámetro la ruta. Ejecutamos esto. Y ahí está. Sí, es lo mismo que mostraba hace rato, solo que ahora va recorriendo la lista y haciendo un print, por eso sale uno abajo del otro, pero sigue ordenando por la primera columna, que es por apellido. A, B, C, y así sucesivamente. Sí, este código ya nos lo daba el ejercicio, simplemente teníamos que acomodarlo para que quede dentro de una función y que reciba por parámetro la ruta. Bien, ¿se va entendiendo esto? Sí, sí. Okay. Esto igual queda en el archivo compartido, en la carpeta compartida, para que lo vean de nuevo, pero intenten hacerlo solos. A ver. Vamos al otro ejercicio. Lo que funciona re bien es eso de hacer la copia de este archivo, así uno pegotea y después no pasa nada en tu archivo original, ¿no? Sí, sí. Van a modificar, no sé si van a modificar mi archivo, pero van a modificar, digamos, el TP y se les va a borrar a todos. Claro. Como pasó Sí, en no, el... en la copia funciona perfecto. Sí, preferible que hagan una copia. Claro. Y aparte te dice bien claro copia, entonces después no tenés dudas, viste, de que estás trabajando ahí. Bien. Sí, esto por favor no lo borren, así lo pueden ver todos. Como pasó en el TP anterior, que alguien seguramente sin querer borró un ejercicio. Bien. Vamos al ejercicio 7. Nos pide escribir un programa que acceda a un archivo de texto guardado en la carpeta archivos de Google Drive y muestre por pantalla el número de palabras que contiene. Nosotros ya tenemos acá un archivo que se llama archivo ejemplo 1, que es txt, y lo que podemos hacer es contar las palabras que tiene este archivo. Si ustedes no tienen uno, traten de hacerse uno, de crear un archivo txt con un par de palabras, como en el ejercicio de acá arriba. Acá están los módulos para crear un archivo txt, guardar datos, mostrarlos. Y ahora en el ejercicio 7 vamos a contar la cantidad de palabras que tiene este archivo.
Entonces acá vamos a hacer vamos a definir la función para contar palabras. Acá sí usas IO por lo que vas a referirte a texto. Sí. Claro. Y en contar palabras también va a recibir una ruta donde va a estar el archivo. Vamos a copiar la ruta de este archivo. Copiar ruta acá. Vamos a guardar la variable acá. Esta ruta la pide porque vos ya la tenés subida al Drive, ¿no es cierto? Pero si vos la tuvieras todavía como archivo, como un archivo común, ¿le pondrías archivo o fichero? Si lo tuvieras como fichero. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando en Visual, no tienen toda esta ruta. Seguramente en la misma carpeta en la que están trabajando, digamos, donde tienen sus archivos .py, van a tener estos archivos. Entonces la ruta sería esta nada más. O sea, el nombre de su archivo .txt. O si lo tienen guardado, si lo tienen guardado en otro lado, van y copian la ruta. Pero traten, si están trabajando en Visual, por ejemplo, traten de tener todo en una misma carpeta. Así es más fácil acceder a los archivos. ¿Por qué me sale error acá? No, ya vemos. Entonces acá voy a inicializar el contador en 0, donde voy a ir contando las palabras y voy a abrir el archivo con with open. El archivo, la ruta la voy a recibir por el parámetro ruta. Lo voy a abrir en modo lectura. Eso me falta poner acá. Bien, acá lo que yo voy a hacer es leer el archivo. Lo voy a leer con la función readlines, que esa función me devuelve una lista con todas las líneas. Y eso lo voy a guardar en una variable. Entonces yo acá en líneas voy a hacer la lectura, voy a hacer archivo.readlines, ¿sí? Y esto me va a devolver una lista con las líneas del archivo. Voy a abrir acá el archivo. Sí, yo tengo estas dos líneas y eso es lo que yo voy a tener guardado acá. Voy a comentar acá. En líneas yo voy a tener guardado una lista donde lo primero va a ser primera línea, el primer elemento va a ser primera línea y el segundo elemento es segunda línea. Eso es lo que me devuelve la función readline. Y entonces yo en líneas tengo guardada esta lista ahora, después de ejecutar esto. Entonces yo voy a recorrer esta lista y a cada uno de los elementos le voy a hacer un split. Vamos a ver. Se acaba de hacer. Por línea, en líneas. Uy. Opa. Por línea, en líneas. Vamos a tener palabras. Va a ser Tenés escrito al revés línea. ahí está, líneas, acá también escribí mal, líneas. Ahí está, gracias. Punto split. Por el espacio, vamos a hacer así. ¿La coma ahí? ¿Qué pondrías ahí, la coma? No, viste que yo acá tengo todo Sí. esto digamos, que tengo guardado en la primera línea. Yo con este split, Sí. esto me va a ver una lista donde yo en palabras. Vas a recorrer de comilla a comilla. Este split lo que hace es guardarme en palabras, la variable palabras, una lista con los elementos que tiene acá.
cada que encuentro en un espacio, digamos, es un elemento diferente. Entonces yo acá voy a tener palabra Ok. y línea. O sea, esto me va a generar otra lista. Uy, acá escribí mal. El split que estás definiendo es el espacio. Sí, que por cada espacio que encuentre, digamos, ahí haga, o esto va a ser un elemento, o encontrar un espacio. Sí, sí, sí. Entonces yo en palabra voy a tener esto. Entonces yo en palabras tengo una lista con las palabras de esa línea. Entonces, acá en el contador voy a incrementar el tamaño de esa lista. Con len me va a devolver que acá tengo 2 palabras, y esas 2 palabras las voy a sumar al contador. ¿Se entendió esto? Y por último, voy a hacer un print de contador. Esto va a ir dentro de Wix. Después que recorra todas estas líneas, que sume todas las palabras, voy a hacer un print de contador. Entonces voy a ver si esto funciona. Se está contando bien. Vamos a llamar a contar palabras. Necesita por parámetro la ruta que tengo guardada en la variable ruta. Y a ver, vamos a mostrar acá un mensaje. ¿Qué pasó? Acá es línea. Ahí está. 4 palabras. Acá lo que pasaba era que, o sea, yo a la split le estaba aplicando a líneas y tenía que aplicarle a línea. Digamos, a esta cadena de texto le aplico el split. ¿Viste que te lanzó el error? ¿Podrías preverlo el error y poner, por ejemplo, algo? ¿Podrías o no hace falta en esto? No se podría porque en realidad esto, o sea, nosotros manejamos esos errores para cosas que puede provocar tal vez el usuario. Ok, nosotros lo vemos al probar, claro, claro. Pero que el código tiene que estar bien escrito. En este caso, Claro, claro, claro. mal. Entonces, Sí, entiendo, entiendo. Esto nos salta a nosotros y lo corregimos in situ. Sí, claro, porque estaba mal escrito el código. claro, claro. Esto. Acá nos dice que la lista no puede hacer split. Digamos, yo acá tengo una lista y en realidad el split es para cadenas. Entonces vuelvo a explicar. Acá en ruta tengo la ruta donde tengo guardado el archivo txt, que es este de acá. Llamo a la función contar palabras y le mando la ubicación de donde tengo guardado el archivo. Acá dentro de la función declaro un contador, digamos, en 0, donde voy a ir contando todas estas palabras. Voy a abrir el archivo en modo lectura. Acá le estoy indicando que es modo lectura. En archivo yo voy a tener el objeto que me devuelve esto. Recuerden que yo les dije que esto me devuelve un objeto de tipo file. Entonces yo acá en archivo voy a tener ese objeto. Ese objeto tiene atributos y métodos, como todos los objetos. Uno de los métodos es este readline, que lo estoy invocando acá. Readlines me devuelve una lista con todas las líneas del archivo. Entonces yo acá en la variable líneas voy a tener guardadas todas las líneas de mi archivo en una lista, como estoy mostrando acá. Tengo una lista donde cada elemento es una línea. Ahora yo voy a recorrer esta lista de líneas. En la primera ejecución, línea va a tener guardada esta cadena de texto, el primer elemento, digamos. A esa cadena de texto le estoy aplicando un split. Con este split lo que me hace es devolverme una lista con cada una de las palabras, y eso lo estoy guardando en la variable palabras. Entonces, después de aplicar este split en palabras, tengo esta lista con las palabras de esa línea. Ahora, lo que estoy haciendo en la siguiente línea con len es calcular el tamaño de esa lista de palabras y incrementarla en la variable contador. En la siguiente ejecución, línea va a tener guardada esta cadena de texto, segunda línea. Le voy a aplicar el split, entonces palabras, yo acá voy a tener segunda línea. Acá me confundí, acá es primera.
En la siguiente ejecución yo acabo de tener segunda línea. A eso también le voy a calcular el tamaño de esta lista y eso lo voy a incrementar en contador. Y por último estoy mostrando lo que quedó guardado en contador. Recuerden que con with open no es necesario hacer un close porque lo hace automáticamente. Si hacen un open como lo hacemos en otros ejercicios, sí tienen que hacer el close. Ejecute esto y me muestra que la cantidad de palabras es 4. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, sí, te salen bárbaros, Anto. Em, En algo que pasaba en el otro, a ver, voy a acceder a archivos, en el otro archivo de la comisión, que es este, creo, sí, me contaba más de una palabra, voy a acceder acá, voy a cambiar la ruta, voy a hacer archivos, file txt, entonces así voy a acceder acá. Esto me cuenta que hay 6 palabras. ¿Por qué? Porque me está contando este espacio y creo que también me está contando algún salto de línea. ¿Se le ocurre cómo corregir ese error? Porque con este split no funcionaba. Miren, yo acá voy a hacer un print de palabras para ver qué es lo que queda. ¿Ven? Me está contando el espacio, que es lo que yo tengo acá, el espacio que tengo acá y el salto de línea que tengo acá. Y podrías, o sea, descartar eso. O sea, que si es, no lo cuente, ¿o no? Sí. Claro. Primero lo que resolvimos con los chicos es hacer un reemplazo de donde encuentre, digamos, este salto de línea, que lo reemplace por un espacio. Y Claro, hicimos un filtro que si es un espacio, que lo ignore, digamos, claro. descarte con el filtro. Si se animan a hacerlo y lo traen para la próxima clase, si no, se los muestro después lo que estuvimos haciendo con los chicos. Primero hacer un reemplazo y después aplicar un filtro. Uy, ahí está. O sea, acá debería comparar, que si es un salto de línea, no lo cuente. Si es un... ¿eh? Primero sí, nosotros recorrimos esta lista y cada elemento, digamos, que íbamos reemplazando. Si el elemento era un salto de línea, que lo reemplace por un espacio. Y eso lo guardamos en una nueva lista. Entonces, en vez de quedarme esa lista que tenía acá, barra n, cuando hacíamos el reemplazo ese, acá directamente me quedaba el espacio. Y después hicimos un filtro donde filtrábamos solamente las palabras que eran distintas del espacio. Y ahí las reemplazaba. ¿Quieren hacer un break? Son y 55 hasta las 11:05, ¿les parece? Sí, Anto, como vos digas. Bueno, No, no nos va a faltar tiempo. Mira que el coloquio es el viernes. Ahí nos avisó Edgardo que este viernes ya hay coloquio de esto. el viernes sí es el coloquio teórico. Teórico. Igual tenemos clase el miércoles de nuevo. El Sí. coloquio práctico va a ser el lunes. 11:05 continuamos.
Continuamos. Disculpen que aproveché de comer algo y se me fueron los minutos. Bien, vamos al ejercicio 8. Nos pide escribir un programa que lea los datos del fichero personas.csv, que es el que mostramos hace rato, donde teníamos apellido, nombre y fecha de nacimiento, y transforme cada fila en un diccionario utilizando sus campos. Al contenido del diccionario, añadirlo después a una lista llamada personas y luego hacer una función que muestre el contenido. Los campos del diccionario seguirán en el orden ID, nombre, apellido y nacimiento, que es este archivo que tenemos acá. Tenemos apellido, nombre y fecha de nacimiento. Y el ID es el que está acá, en la columna 0. Entonces, voy a importar CSV. Ahí está. Y voy a definir una función, lo voy a llamar crear diccionario. Y va a recibir la ruta del archivo. Entonces acá abajo voy a definir la ruta, variable ruta, y voy a traer ahí está. Ahí tengo la ruta. Entonces acá en la función voy me pide que cada diccionario que vaya creando con cada una de las filas lo agregue a una lista. Es decir, yo tengo que armar un diccionario con una fila y a ese diccionario agregarlo como elemento de una lista que me dice que la llame personas. Entonces acá dentro de la función voy a definir a la lista personas, que va a ser una lista vacía y después a medida que vaya creando los O diccionarios sea, voy a ir guardando. Sí, entonces vos en personas vas a tener el 0 va a ser una primer lista. Que va a ser el 0 va a ser un primer diccionario, el 1 va a ser otro diccionario, el 2 va a ser otro diccionario, así. sí. Y cada uno de esos diccionarios va a ser un elemento de la lista. Sí, sí, sí. Entonces acá declaro una lista vacía y después a medida que vaya creando estos diccionarios con las filas, voy haciendo una append. Vamos a hacer un with open. Voy a abrir el archivo que recibo acá por la ruta en modo lectura. Entonces acá en el lector, que es una variable nada más, csv.reader, y acá esto necesita el archivo que va a leer. Reader es un objeto iterable que yo lo puedo ir recorriendo. Entonces con el for voy a recorrer este reader. Es decir, for fila en reader. Y ahí voy a recorrer, digamos, cada fila y voy armando el diccionario. Este archivo que estás poniendo en la 5 es el archivo completo, o sea, es todo lo que tenés en la ruta 15. Sí, claro, es completo, sí, sí. Y acá esto, digamos, es un objeto iterable, entonces yo con for lo puedo ir recorriendo. Entonces yo acá a la variable, digamos, que va a ir tomando cada uno de los elementos del reader, le estoy llamando a propósito fila. Entonces voy a ir recorriendo cada fila. Y con eso tengo que ir armando el diccionario. Entonces acá voy a definir diccionario. ¿Se dan una idea de cómo ir armando el diccionario? Si quieren escribirlo por el chat.
tengo que guardar el ID, que está en la posición 0, el apellido, que está en la posición 1, el nombre, que está en la posición 2, y la fecha de nacimiento, que está en la posición 3. Con eso, digamos, tengo que obtener esos datos e ir guardándolo en un diccionario. Recuerden que los diccionarios tienen una clave y un valor. El valor es lo que está en este archivo. ¿Alguien se anima a hacerlo? Vamos a ver por el chat. Antes de continuar, esperen que... Edgardo, ¿ya resolviste lo que me preguntaste por el chat? Pero le encuentro a la alumna entre los participantes. No respondió, pero se fue porque no está en la lista de participantes. No lo encuentro. Bueno. Bueno, entonces yo voy a armar el diccionario con llaves. El valor, por ejemplo, va a ser ID. Va a ser la clave, perdón. Y el valor de esta clave va a ser lo que yo tenga en fila, en la variable fila, en posición 0. Entonces de esta manera voy a estar accediendo a este valor. Ese es un elemento del diccionario. El otro elemento va a ser apellido. Apellido va a ser la clave. Y el valor va a ser lo que yo tengo acá en la variable fila. Lo que está También en la fila 0. ¿Por qué no? acá, digamos. Sí, la posición ya es 1, claro. Claro, yo Y acá el otro va a ser, sí, y acá la tengo fecha, columnas. y va a ser en la posición 2, claro. Entonces acá tengo apellido. Y acá voy a tener, ¿qué me falta? Nombre. Nombre. El valor va a ser lo que esté en fila en la posición 2. Sería acá. Y me está faltando fecha de nacimiento. Nacimiento me dice acá. Esa es la clave y el valor va a ser lo que está en fila en la posición 3. Entonces yo acá con este for estoy recorriendo reader, que es un objeto iterable. A propósito le puse fila a la variable, digamos, que va a ir tomando cada uno de los elementos de reader, que es una fila en sí. Entonces lo que esté en la posición 0 va a ser la primera columna, que es el ID. Ese es el valor que le estoy agregando a esta clave. En apellido, lo que está en la posición 1, nombre, lo que está en la posición 2, y nacimiento, fecha de nacimiento, lo que está en fila en la posición 3. Ahora, ya creé el diccionario, ese diccionario tengo que guardarlo dentro de una lista. Al contenido del diccionario, añadirlo a una lista de más personas. Entonces vamos acá, personas, que es la lista que definí anteriormente, .append, y le voy a mandar el diccionario que acabo de crear. Diccionario. Ahí está. Y por último, voy a retornar esa lista de personas. Return personas. Entonces, podemos hacer acá, llamar a la función crear diccionario. Crear diccionario. Crear diccionario necesita la ruta donde está el archivo que voy a analizar, que es lo que tengo definido acá, la variable ruta. Crear diccionario me va a retornar una lista. Entonces, esto, lo que me retorne esa función, lo voy a guardar en una variable que la voy a llamar lista. O lista de personas, mejor, para que quede más claro. Sí, esta función me va a retornar una lista y a esta lista la estoy guardando en esta variable. Entonces ahora puedo hacer una función
para recorrer la lista e ir mostrando. Vamos a hacer... Ahí me perdí en la lista de personas. A ver. La función devuelve una esa lista. lista de personas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Esta lista de... Pusiste en la línea 21, ¿qué pusiste? No terminé de... No sé qué, a dónde vas ahí con eso. Bien. Yo acá estoy llamando a la función crear diccionario. Sí, que es la que definiste en la 3. Sí. Una ruta, sí. Esta Sí. función me devuelve algo, porque viste, hay Sí. funciones que no devuelven Sí. nada, esta función particularmente sí me está devolviendo una lista de personas. Esa lista que me va a devolver la función, yo la voy a guardar en esta variable. Ah, perfecto. Esa es la variable donde tenés lo que te devuelve la función. Sí. Sí, acá tener guardada la lista. Sí, sí, sí. Entonces yo digo definir una función para recorrer esta lista e ir mostrando los elementos. Vamos a hacer eso. Mostrar lista. Mostrar lista. Y esta función va a recibir por parámetro una lista. Y va a recorrer y la va a mostrar. En este caso es esa lista personas. Sí. Yo acá abajo voy a llamar a la función mostrar lista y le voy a mandar la lista de personas. Que yo en esta variable tengo la lista de personas que me devolvió esta función. Y eso es lo que le voy a mandar a esta función para mostrar. Que eso es lo que vamos acá. Esta función no va a devolver nada porque acá directamente voy a hacer un print. Entonces por eso no es necesario que yo la iguale, digamos, acá con una variable, porque esto no me devuelve nada. Entonces acá voy a recorrer con un for la lista, for element en lista, cada elemento de la lista. Voy a hacer un print de elemento. Cada elemento es un diccionario. Entonces vamos a ver si esto funciona bien. Ahí está. Entonces yo acá estoy llamando a mostrar lista recorre cada elemento de la lista, que acá cada elemento era un diccionario, entonces acá me está haciendo un print de todo el diccionario, que quedó guardado en ID, lo que estaba en ID, en apellido, lo que tenía guardado en apellido, nombre, nacimiento, fecha de nacimiento. E incluso podemos, no sé, entrar directamente al diccionario. Yo acá en Elem tengo el diccionario, entonces podríamos entrar al diccionario, no sé, simplemente mostrar nombre o cosas así. Pero acá directamente estoy mostrando todo el diccionario con este print Elem. Sí, Elem en cada iteración va tomando cada uno de los elementos de la lista. Que cada elemento de la lista es un diccionario. Entonces por eso me muestra todo esto de acá. ¿Se entendió? Vos podrías pedirle, por ejemplo, que te muestre ahora el nombre de la fila 2 y te mostraría Patricia Noemí, por ejemplo. Sí, claro. Tendrías que acceder al elemento. A ver, intentemos hacer así. Tendrías que acceder al elemento de la lista que esté en la posición 1, ¿sí? Que sería, Sí, sí, estarías accediendo al diccionario. Ahora, de ese diccionario accedes a la clave que tenga nombre sí. para el valor, que sería Patricia Noemí. ¿Sí? Ujú. Acá voy a comentar. No. Mm, Ahí nosotros, para mayor claridad, cuando vos definís la función mostrar lista, ¿podríamos poner directamente que ese parámetro es lista personas? para recorrer. Acá me decís. Sí, podríamos poner directamente ahí lista persona. Sí, sí, es un nombre nada más. Claro.
personas, y acá para que quede más claro. Lista personas, claro. Porque Pero- en este caso esa es la lista, obviamente que podría ser más genérico, pero... sí, para que quede más claro, le ponemos el mismo nombre, pero no es necesario que tenga el mismo nombre. Ah. A ver. Por acá. ¿Entienden esto, digamos, de que diccionario me devuelve algo y eso yo lo estoy guardando en lista, pero esta función no me devuelve nada, ¿no? Por eso no es necesario que, que haga esto de declarar una variable. ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto, no? Si yo, vieron que a veces nosotros hacíamos un print y directamente dentro del print llamábamos la función. De esa manera, nosotros directamente íbamos a hacer un print de la lista, pero esa lista no iba a quedar guardada en ningún lado. Yo acá estoy guardando en esta variable esa lista y acá sí podría hacer un print de la variable, digamos. También es otra opción. Yo hice otra función para ir recorriendo cada elemento e ir mostrando cada diccionario, pero se podría hacer un print directamente de la lista. Creo que quedó claro. Vamos al otro ejercicio. Ejercicio 9. A ver. Nos dice que a partir del contenido extraído de una página, generar un archivo que guarde la información. La página contiene una lista de los 40 temas principales de música. Este es la URL donde voy a sacar, digamos, la lista esa. Se brinda el código con la información requerida para generar el archivo con los 40 temas más populares. En que estoy pensando que no me queda claro el ejercicio. ¿Qué librería es esa Beautiful Soap? Bien, primero, esta librería se la usa para hacer peticiones. Ajá. Para hacer peticiones a una página, digamos. El web scraping es una técnica para recopilar información de una página web. Y con esa librería traemos la información que está en esa URL, que es la que le estamos pasando acá por parámetro. Por otro lado, Beautiful Soap. A ver. Profe, esto sería como pedirle un data frame o extraer un data frame de una página, ¿verdad? Sí. Y, y esa lista en realidad sería, sería una lista o un diccionario en realidad en la página. Una lista. Una lista no está bien. Nosotros como... ¿Dónde está? Acá parece que tenemos que guardarlo después como fichero a los 40 temas principales, porque dice, se les brinda el código para generar el archivo con los 40 temas más populares. Claro, este código ya me está, con esto ya estoy trayendo la información. Sí. Acá en SOAP es el nombre de la variable, donde yo estoy leyendo, digamos, esto se llama parser. Y o sea, lo que yo estoy trayendo acá es un HTML. ¿Sí? Y acá estoy trayendo los textos, digamos, que están guardados ahí. Yo acá estoy mostrando lo que está en la posición 1, que es este tema. Lo que yo tengo que tratar de hacer es guardar 40 temas dentro de un archivo. Yo Claro. acá puedo mostrar lo que está en esa lista, digamos, en la posición 2 y me va a mostrar otro tema.
Y todo eso, digamos, tengo que ir guardando en un archivo. Entonces yo tengo que hacer la función para ir guardando todo en un archivo, no sé qué tipo de archivo es. Un CSV. A ver, ¿De dónde sacas la info que es un CSV? porque tengo la solución de... Ah, puedo guardarlo en un CSV porque, o sea, vamos a ir separando cada uno de los elementos por coma. Cada nombre, digamos, de cada tema por coma. Voy a guardarlo en un CSV. O también podrían guardarlo en un TXT y hacer un salto de línea por cada, o sea, guardarlo en diferentes líneas a los 40 temas. A ver, hagamos esto. hagamos con texto, que es, me parece que es más sencillo texto en principio, ¿o no? No es lo mismo casi porque... Para vos, pero para nosotros no sé. Claro, pero creo que estuvimos trabajando ya con texto, con TXT, y no hicimos mucho de CSV en JSON, y un poco más abajo. Voy a hacer en otra celda. Voy a copiar todo esto. Entonces yo, la URL, es esta de acá. Entonces vamos a definir la función, crear el archivo y guardar estos elementos. Crear archivo y guardar. Guardar. Esta función va a recibir una ruta. Entonces acá le voy a dar el nombre, le voy a dar la ruta. Esto va a ser acá. Pongamos lista 40.csv. Ese va a ser el nombre del archivo, digamos, que va a estar guardado en esta carpeta. Que lo voy a crear recién, ¿sí? Hasta ahora no lo tengo. Si intento abrir este archivo no lo voy a encontrar. Recién tengo que crearlo. Entonces, acá vamos a hacer archivo igual a open, la ruta, y le tengo que decir que es escritura. Entonces, de esta manera lo va a crear y me va a permitir escribir sobre él. Ahora, vamos a llamar a esta función que se llama webscraping, que me va a retornar estos elementos, digamos. Entonces yo voy a tener una lista donde voy a tener todos los temas. Entonces acá le podemos poner lista de temas y acá llamamos a la función webscraping. Webscraping necesita una URL. La URL es la que tengo acá. Entonces esta función, aparte de recibir la ruta, también va a recibir la URL, que es la que le voy a mandar acá. Entonces yo acá cuando llame a la función crear archivo, y guardar, le voy a pasar la ruta donde va a estar el archivo y la URL que va a utilizar la otra función, que son estas dos variables. Bien, entonces acá voy a definir, vamos a definir el contador. Vamos a ver para qué. No definamos el contador. O sí o no, espera, estoy pensando.
Así si se confunden o no. ¿No podrías hacer con un for? O... Sí, vamos a hacer un for Claro. por L en lista de temas. Lista de temas. Vamos a abrir el archivo y vamos a... el archivo ya está abierto. Acá vamos a llamar a write. .write. Y acá el primer elemento, digamos, que voy a guardar va a ser un número, por eso defino el contador en 0. A ver, espera. No, mejor no le voy a poner el contador, porque si no, creo que nos vamos a confundir. Sí, acá voy a escribir directamente lo que esté en L.text. Vieron que acá yo tenía un elemento .text y me devolvía este texto. Yo acá en lista de temas tengo lo mismo, entonces voy a hacer L.text. Y además le voy a agregar a ver, espera. Como un índice. ¿O no? ¿No sería más fácil en el for poner un range de 1 a 40? En el for, un range de Acá en el 13, o sea que recorra desde hasta 40. O sea, nosotros tenemos claro que tiene que contar los primeros 40, ¿no es cierto? A ver, for i en range hasta 40, así me decís. Algo así digo yo, que directamente eso los imprima ahora. Imprima ahí. Print i. Hago un print i. ¿Y qué más? Acá lo que estoy haciendo es, acá con este print i voy a ir mostrando números nada más, ¿no? Estos i lo va a tomar de la lista de temas, ¿no es cierto? Que está en la web scraping, ¿sí o no? En este for no, en este for lo que estoy haciendo es generar una secuencia de números de 1 hasta 40. Pero con el for de hace rato sí estaba recorriendo la lista de temas. Ah, ok. Sí, estoy recorriendo la lista de temas. Sí. Entonces, a ver, vamos a escribir acá. Al final lo cambié a txt y también le vamos a agregar un salto de línea. Un barra, a ver cómo va quedando esto. Y cerramos el archivo. Archivo.close. Acá me está faltando importar. Yo pregunto, ¿en qué momento estás limitando el 40? Porque ahí está, te va a recorrer la lista de temas, pero todavía no hemos definido que va a ser hasta 40 o sí. No, pero creo que solo, a ver, vamos a ver esto, creo que solo acá hay 40 temas, me parece. O sea, acá ya hay una lista de 40 temas, no hay más, entonces yo esos 40 los voy a guardar. Es la lista completa entonces de ahí, claro. Lo voy a guardar a los 40 en el archivo. Y sí, creo que acá solo lista 40, entonces esto yo estoy trayendo cada uno de estos títulos. A ver. Si esto funciona. A ver. Voy a ejecutar acá. Ahí se creó lista 40. 22 hay acá. Hay menos. Tiene 22 nada más, yo recién lo fui contando para ver. No llegaban a 40. Ah, ok, entonces sí está trayendo todo. Si hubiera 40 me traería los 40. Hay menos temas en esta página. Pero bueno, entonces
Ahí, cuando vos creaste el archivo de lista 40, usaste la función esta que hiciste de la 10 a la 15, ¿no es cierto? Con esa creaste el archivo 40. Sí, lo Claro. creé y ahí nomás lo fui escribiendo. Al final sí usé un TXT. Sí, Entonces acá llamo la función crear archivo y guardar los textos, digamos. Le paso la ruta y la URL que necesita la otra función. sí, y los va a almacenar en esa función, en ese archivo, en ese fichero, digamos. Sí, En lista 40 TXT, que es la sí, ruta que yo le estoy mandando. Entonces acá hago un open del archivo, que como no existe todavía en esta línea, lo crea primero. sí. Hago escritura, le voy a decir que voy a abrir en modo escritura. Acá estoy llamando a la otra función que me va a retornar estos títulos, digamos, de las canciones. Esta otra función necesita una URL, que es la que le estoy pasando acá. Entonces voy a ir recorriendo cada uno de estos y voy a ir escribiendo en el archivo que creé recién los títulos de cada uno de los temas, y ahí estoy haciendo un salto de línea. Por eso me sale acá uno abajo del otro. Creo que si vuelvo a hacerlo, a ver, sobreescribo. Ah, no, está. Bien. La idea, más que nada, de estos ejercicios no se compliquen con todo esto de arriba, porque todo esto de arriba ya le está trayendo toda la información de la página. Es que aprendan a usar estas funciones, digamos, de abrir, cerrar un archivo, hacer escritura, hacer lectura. Esa es la idea principal, de mandarle las rutas y todo eso. A ver, vamos a más, son 40. Luego ya vamos a hacer un ejercicio más. Bueno, este ejercicio no lo voy a hacer, pero se los voy a explicar porque no estaba muy complicado, digamos. Intenten hacerlos ustedes. Tenemos que crear, a partir de varios objetos del tipo diccionario, generar un archivo JSON. Entonces recuerden que tienen que importar JSON, definir el diccionario, que nos dice acá que el diccionario va a tener los datos de 3 clientes, donde voy a tener el nombre, apellido, edad y la cantidad gastada por cada uno. Sí, eso voy a tener guardado en un diccionario. Y eso lo tengo que convertir, digamos, a un archivo JSON. Ya conocemos la función para hacer esa serialización, que era dump. Esa función recibía un objeto en Python, que en este caso va a ser el diccionario, y va a recibir el archivo donde yo voy a guardar todo eso, que va a ser un archivo .json. Eso tienen que intentar hacer. No es tan complicado, tienen que definir el diccionario y hacer la serialización. Nada más. Intenten hacerlo y cualquier cosa lo vemos la próxima clase. Vamos a ver el otro. Vamos acá. Crear una función que convierta una cadena de texto JSON en un diccionario. Vamos a usar esta página que devuelve datos de una IP pública en formato JSON. La IP que consultaremos será la de la UNSA, que es esta, y esta es la URL requerida. Entonces vamos a importar acá. Vamos a importar JSON. Y también vamos a importar esta librería de arriba para hacer peticiones a la URL que nos están dando acá.
Esos datos entonces que tenés ahí van a ser variables, la página, el IP y la URL. La URL es lo único que vamos a utilizar. Bien. Entonces voy a definir la URL. URL. Es igual a esto de acá. Ya. Esto nos pide que lo hagamos dentro de una función. Vamos a definir esta conversión. Entonces esto necesita la URL, que es donde yo voy a traer, digamos, esa cadena de texto JSON. Entonces, en resultado, yo voy a hacer una petición. .get es la función para hacer la petición de la URL que estoy recibiendo por parámetro. Entonces, de esta URL voy a hacer una petición y en resultado voy a tener lo que yo tenga guardado acá, digamos, en esta URL. Ahora, a eso lo tengo que deserializar y convertirlo a un diccionario. Entonces, en la variable diccionario voy a hacer json.load, y era para convertir, para deserializar algo. Y es para traer el contenido, digamos, de esa petición, el resultado.content. Lo importante acá es que aprendamos a usar la función load. No tanto hacer la petición y toda la cosa, no se mareen tanto con eso. Sino de, yo acá ya le estoy trayendo la información de esta URL y estoy deserializando con la función load lo que está acá en este contenido. Lo estoy convirtiendo a un diccionario. Y acá después voy a hacer un print diccionario para ver qué es lo que trae. Print diccionario. Entonces acá afuera voy a llamar a la función conversión. Necesita una URL que es la que definí acá arriba. Acá me está mostrando el diccionario que deserializó de lo que trajo de esta URL. Entonces esto está acá, por acá dice algo de... Es información de la UNSA, digamos. Salta, y por acá dice, acá, interconexión universitaria, y esas cosas, esos datos. Todo esto era JSON, digamos, lo que yo tenía guardado acá. Lo traje y lo hice la conversión a diccionario. Para eso utilizamos los archivos JSON. Para intercambiar información, digamos, para intercambiar información. Si bien JSON, si bien JSON pertenece a JavaScript, pero es un formato que puede ser utilizado en cualquier lenguaje de programación, así como lo utilizamos en Python, en PHP, en lo que sea. Por ejemplo, acá yo tengo, a ver si tengo acá a mano algo. Anto, es decir que la URL está guardada como algo de JavaScript y vos usas este load para que lo veamos en podríamos decir, Para deserializarlo. un lenguaje, sí, un lenguaje que sea fácil de ver. Claro, nosotros lo Sí. que tenemos acá en la URL es un JSON. Y Sí. nosotros acá lo estamos convirtiendo a diccionario. Sí, Es sí. un objeto de Python. No, sí, claro, sí tengo claro que estás deserializando, pero de algún modo estás cambiando el modo de ver de cómo está original. ¿Esa sería la idea? Sí, cambiarlo Sí. al lenguaje Claro. que estamos usando nosotros, digamos. Claro. Por ejemplo, acá a ver, tengo un JSON en esta parte. No sé si carga. Bien, acá tengo esto es algo que está en formato JSON. Y tengo total, que es como un diccionario, como el diccionario que nosotros conocemos en Python. ¿Sí? Es igual. Tenemos esta clave que tiene este valor, esta clave que tiene este valor, esta clave que tiene como valor una lista
con los nombres de los municipios y la provincia. Y acá lo que está haciendo con el JSON es utilizar los datos, digamos, que están guardados ahí para ir cargando la base de datos. Ahora se los muestro en el CIDR. ¿Dónde está? Acá en el CIDR utiliza ese archivo. Acá estoy accediendo. Vieron que yo tenía total, cantidad y municipios. Estoy accediendo a municipios y de ahí estoy accediendo a nombre y provincia. Y a lo que tenía provincia creo que también tenía dentro como un diccionario, provincia, el nombre de la provincia. Y todo eso estoy haciendo un insert en la base de datos. O sea, acá está usando el JSON no para intercambiar información como lo estábamos usando nosotros acá, para traer información de una página, sino que lo estás utilizando para cargar una base de datos. Para subir, claro, sí. No sé si llegamos a hacer eso nosotros con base de datos, la verdad que no vi el trabajo práctico, pero bueno, para que tengan una idea de para qué lo usamos. La idea principal de esto es que entiendan cómo abrir los archivos, escribir, leerlos, serializarlos, deserializarlos a los JSON y esas cosas. Intenten hacer este de acá arriba, que como les dije es crear un diccionario y convertirlo y guardarlo en un archivo .json, entonces tienen que hacer acá la serialización. Y en este otro ejercicio, en el ejercicio 12, también les va indicando qué es lo que tienen que hacer en cada paso, y creo que acá también tenemos que hacer una deserialización. Sí, tenemos que hacer una deserialización para convertir lo que está guardado acá, en entidades, que era el archivo que estaba en la plataforma, deserializarlo y convertirlo a diccionario. Entonces les quedan esos dos ejercicios para hacer, no sé si quedó otro pendiente. Y la próxima clase vamos a hacer un repaso de todo esto que vimos. Si quedó algún ejercicio pendiente lo volvemos a hacer. Y bueno, hacemos un repaso para que estén listos para rendir el coloquio teórico el viernes. El coloquio práctico va a pasar para el lunes. Por favor, si todavía no me avisaron qué proyecto van a realizar, traten de avisarme hasta hoy a la tarde que tengo que mandar el listado, por favor. Y los que ya decidieron, empiecen a hacer los diagramas de clases.